Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra. Un placer nuevamente estar con ustedes, bendiciendo sus vidas a través de este medio. Los pastores Katy y Fernando para una nueva cápsula de sabiduría, dándole también gracias a Dios por su amor para con nosotros, por permitirnos llegar hasta su hogar con esta palabra que nos ha dado para edificación de su pueblo. No iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y verdadero, por tu gran amor, por tus bondades día a día en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que guardes a esa persona que está viendo este video, este audio, Padre, a cada familia representada por esta persona, que seas tú supliendo toda necesidad, Señor, y como siempre te pedimos que esta palabra, Señor, sea más un hacer que un escuchar. Todo esto te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy viernes nos toca a nosotros el tema, y el tema que vamos a hablar para que crezca en nosotros es: la obediencia lo cambia todo. Qué importante es obedecer. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, al Padre grande, maravilloso, soberano, al Príncipe de paz, al Creador del universo, todas las cosas a nuestro favor comienzan a amoldarse de una manera especial, ¿verdad, Fer? Porque la obediencia siempre va a traer recompensa, y la recompensa viene de lo alto. No podemos tener una recompensa nosotros si hemos sido desobedientes o no seguimos los parámetros que el Señor nos da. Veamos lo que nos dice Isaías 57, verso 15. Amén. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué lindo lo que dice Isaías. Al que habita, ¿verdad? Al alto y sublime, al Dios todopoderoso y eterno, al gran yo soy, a nuestro amado Padre. Qué hermoso cómo Isaías describe el amor de un Dios grande. Y podemos decir tal vez, ¿qué tiene que ver esta cita bíblica con la obediencia? Pues mucho, porque cuando nosotros obedecemos, Él habita en medio de nosotros. Así es. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento a Él, Él viene, desciende y se hace uno en ti y en mí. Y aquí dice: a los contritos y humildes de corazón. Perdón, es que estoy con un poquillo de alergia. Debe haber algo en el ambiente y por eso estornudé y tengo picazón de nariz. Esa parte que Isaías nos dice, a los contritos y humildes de corazón, dice que Dios, el Señor, le da nos da una consoladora promesa, que Él habitará. Ese Dios sublime que habita en las alturas y en la santidad vivirá personalmente en ti y en mí. Vivirá con nosotros, los quebrantados, los que tenemos un espíritu humilde. Quebrantado se refiere a cualquiera que esté oprimido por el peso del pecado y que quisiera hallar la libertad de la esclavitud. Al humilde de espíritu, aquí Isaías nos dice: al humilde de espíritu, haciendo reseña o refiriéndose al quebrantado de corazón por muchas causas, por las calamidades, por las aflicciones que la misma vida nos está dando de continuo. Dios vino a vivir con tales personas a fin de reavivar el espíritu en ellas, en ti y en mí. ¿Cuántas veces no hemos estado quebrantados de espíritu? ¿Cuántas veces no hemos estado que decimos: ya no puedo más, ya no soporto más, ya no quiero más esta situación? Y es cuando viene el amado a abrazarnos y a decirnos: yo estoy aquí contigo, tú no estás solo. Nos viene a proporcionar su santa presencia, una presencia que no merecemos, una presencia que
que nuestra propia humanidad o la naturaleza caída que nos decía Jenny el otro día, ya viene en nosotros, y sin embargo Él, siendo santo, siendo sublime, siendo perfecto, siendo ese Padre amoroso, viene y dice, aquí estoy, los voy a abrazar, los voy a amar, los voy a restaurar, los voy a levantar, estoy con ustedes, pero solo les pido, obedézcanme, obedézcanme. Dios es tan bueno que siempre está presente en todo lo que sucede, aún en lo no tan bueno, Él siempre va a estar ahí presente. En lo bueno está y en lo no bueno está aún más fuerte, diciéndonos, aquí estoy, aquí estoy. Hay un famoso pastor americano que se llama Charles Finney, no sé si así se pronuncia, pero bueno, el estado de ánimo, dice él, que ve a Dios en toda evidencia del crecimiento en la gracia de un corazón agradecido. Fíjate la afirmación que nos hace este pastor. Él no hace exclusiones, habla todo y piensa en tu vida. Es que él dice todo. Ahora pensemos en nuestra vida, Fer. Todo es todo. Sí, todo es todo. Él está presente en cada situación y en cada etapa de nuestra vida. Podemos hacernos preguntas y decir, ¿vemos fácilmente la mano de Dios en todo lo que está sucediendo ahora en mi vida? ¿Con qué cosas, como por ejemplo, estamos tratando ahora mismo que no recordamos haber pedido? ¿Qué cosas tenemos que nunca las pedimos, pero que hoy las tenemos? La mayoría de las cosas. Tenemos cosas por la bondad de Dios. Amén, así es. Y Él es tan misericordioso que aún las cosas que no son tan buenas, que están en nosotros también, que no hemos pedido, circunstancias adversas, ahí están, porque vienen de Dios para edificarnos, para formarnos, para señalar algo en nosotros que tiene que ser desarraigado para ser levantado, lo que el Señor quiere edificar. Y me acuerdo de esa cita de Mateo 8 donde nos habla de la tempestad, donde está con los discípulos en la tempestad, ¿verdad? Y Él es todo soberano, Él está, como que todo está preparado, Él está durmiendo y ellos están desesperados, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que en medio de la turbulencia, en medio de todo, ahí está Dios, y que Él siempre va a estar Amén. Presto a ayudarnos. Sí, amén, amén. Qué bueno que es Dios, qué bueno que es Dios, cómo nos ha ido llenando y dando cosas buenas, cosas que nos edifican, yo le llamo buenas aún en esas pruebas difíciles, porque me está cambiando a mí, Katia, para que llegue a ser un día la persona que Él ha diseñado que yo sea. Claro, para mí es tiempo de transformación. Hay cosas imprevistas que llegan a nuestras vidas y que a menudo nos hacen difícil reconocer la verdad de que nuestro Dios está siempre presente. Por lo general se ve muy bien como acudir a Dios en busca de fuerza, de gracia y de guía cuando llega cierta crisis, ¿verdad? Ayer escuchábamos a una muchacha que decía que ella mandó un mensaje a la familia diciéndoles, es buscar la presencia de Dios, no solo leer la escritura, no solo mandar la palabra, sino es buscar la presencia. Y eso hubo todo un debate entre un miembro que se sintió afectado por la situación. Pero ella le estaba diciendo, es que a través de esta situación que está pasando la familia, Dios quiere que nos volvamos a Él. Y la gente no le pudo entender el enfoque de lo que ella estaba enviando, ¿verdad? Y en medio de esa crisis, el Señor les está diciendo, necesito que se acerquen a mí, necesito que tengan esa comunidad conmigo, esa comunión para yo poder ser su Dios y ustedes ser mi pueblo. Porque tal vez los ha llamado de muchas maneras, pero la gente ha hecho caso omiso a la situación. Claro, y lamentablemente es un porcentaje mayor la forma en la que la persona se acerca a Dios. Qué lamentable tener que acudir a esa situación, ¿verdad? Son las pequeñas cosas
esas pequeñitas cosas las que nos preocupan, esas veces en las que nuestros planes se estropean por completo, que decimos, queremos hacer esto, pero no se hacen. En esos momentos cuando necesito volver a aprender a confiar en Dios. Qué difícil es tal vez decir, voy para un paseo y el carro se nos varó, pero ¿qué pasó? Si todo estaba, ya fue revisión, ya esto, ya lo otro, pero el carro no quiso caminar o se dañó con otra cosa. Es Dios diciéndonos, es Dios advirtiéndonos, te estoy deteniendo aquí porque más adelante puedes tener un accidente fatal. Y muchas veces nos enojamos, decimos, no hombre, es que... Y se nos olvida que Dios en su soberanía está haciendo los planes perfectos para nosotros. El propósito de Dios. Es tan difícil para nosotros porque eso significa que tenemos que dejar de planificar. Cuando miramos hacia atrás, nos acordamos de las muchas veces que nuestros planes parecían fracasar, parecían que no tenían seguridad, parecían que no llegábamos a meta. Ahora vemos que la gracia de Dios estaba justo a nuestro lado, disponible para nosotros cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada instante. Pero a veces no nos estiramos lo suficiente para recibir la gracia de Dios. Sí, yo diría que sí podemos planificar, pero siempre que lo hagamos, siempre bajo la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros decimos voy a hacer tal cosa y la palabra es muy clara que si Dios quiere. Sí, pero cuando me refiero a planificar, Fer, no es que no vamos a planificar nuestra vida, sino que nos afanamos tanto en los planes y en las estructuras y que esto tiene que ser así porque es cuadrado y no se puede hacer hexagonal. A eso es lo que yo me refiero, esas personas que son totalmente tajantes y dicen la vida tiene que estar estructurada de esta manera, porque si me salgo para allá, si se me sale una punta, ya me desubiqué. Ya todo mi mundo se hizo un mundo. Sí. Entonces ahí es donde yo les digo que no hay que planificar tanto. Es sí, pedirle la dirección a Dios, sí, tengo que planificar mi vida. Si soy joven, ¿qué quiero hacer en el futuro? Tengo que alcanzar la meta de un bachillerato, tengo que alcanzar la meta de una universidad, tengo que alcanzar la meta de un trabajo. Pero planificamos cosas que no tienen sentido muchas veces. Muchas veces, y como les decía ahora, muchas veces no nos estiramos lo suficiente para alcanzar y recoger la gracia de Dios, para poder tener nuestras manos libres para recibir la gracia de Dios. Es necesario, nosotros para poder tener nuestras manos libres, tenemos que estar dispuestos a soltar todo aquello que ocupe el lugar que a la gracia le pertenece. Preguntémonos, ¿cuándo te resulta más fácil acudir a Dios? Es una buena pregunta. ¿Cuando te enfrentas a una gran crisis o cuando enfrentamos las pequeñas cosas de la vida cotidiana? Sería más fácil acercarnos a Dios en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Pero muchas veces, como decía ahora Fernando, es cuando hay una situación dura, ahí es donde nos acercamos lamentablemente a Dios. Y preguntémonos, para dejarle el pase a Fer, para que exponga lo que tiene para nosotros, ¿por qué creemos que es así? Pensemos en un momento en el que los planes que habíamos hecho cuidadosamente parecían desmoronarse. ¿De qué manera tuvimos la gracia de Dios a nuestra disposición en esa situación? Así es. Porque recuerdo cuando Fernando, el día después que se casó su hija, la nieta le da una especie de paro respiratorio, tiene que salir del hospital de Heredia al hospital de niños, y cuando iba hacia el hospital de niños, Fernando se desesperó y me acuerdo que inmediatamente lo traje al altar y le dije, no, Fernando, aquí vamos a actuar en fe y vamos a orar
porque es lo que predicamos. Predicamos de fe y vamos a actuar. Y el Señor hizo la obra. El Señor hizo la obra porque Él honra la fe y porque todavía el tiempo de su nieta no era, sino era para que Fernando, al estar en el hospital, cuidando a su nieta también, porque se turnaban, pudiésemos conocer a varias personas para orar por sus hijos que estaban en situaciones difíciles. Amén. Sí, eso fue una situación muy complicada y de repente mucho hemos hablado de la fe, pero hasta que no se nos toque ahí la parte que más, ¿verdad? Que más duele, que es nuestra sangre de mi sangre, ¿verdad? No entendemos y de repente nos cuesta un poco aplicar todo lo que hemos predicado conforme a eso. Por eso qué difícil es llegar a decir muchas veces lo siento si nosotros no hemos vivido una situación tan difícil. Es necesario y Dios nos permite esos tipos de pruebas. No me cabe duda que para hacernos más fuertes. Bueno, yo quiero iniciar con en el capítulo 5 de Lucas, del versículo 1 al 11. Ok, leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios. Y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro dijo sí, luego echó las redes y hoy vemos cómo los planes del apóstol cambiaron por completo. La pesca quedó a un lado y Pedro se convirtió en un discípulo de Jesucristo. Hoy yo te insto a que digas que sí, a todo aquello que el Señor te ha pedido que hagas, que le digas que sí al Señor cuando tienes que decirle que no a algo que está mal en tu vida. Hoy yo te animo a ser ese pescador de hombres, porque no es con nuestras fuerzas. La palabra nos enseña que, dice Pablo, sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Y cuando nosotros conocemos esa palabra y no la obedecemos, nosotros podemos sembrar la palabra de muchas personas y es necesario que lo hagamos. No podemos estar escondidos, no podemos estar poniendo excusas. Yo sé que pasamos un tiempo difícil y sé que es muy difícil salir y evangelizar como lo hacíamos antes, pero ahí están esas redes sociales que se usan para tantas cosas malas por las que podemos hacer muchas cosas. Ahí están los WhatsApp, ahí está el teléfono, hay muchas maneras. Una llamada tuya en este momento a una persona que está en un problema, no sé si el Señor te va a poner en ese momento una persona y la vas a llamar y es que lo llamen. O que te llamen. Es lo que el Señor está o quiere que te digamos a través de esta prédica de la obediencia, para que esas palabras que el Señor va a poner en tu boca sean las que hagan diferencia en la vida de alguien. La obediencia a Dios nunca nos decepciona. Cristo llenó
las redes vacías de Pedro con una pesca enorme y se convirtió en un pescador de hombres. Dios puede hacer lo mismo cuando se trata de nuestra economía, relaciones o cualquier otro aspecto de nuestra vida, pero lo hace a su manera y para sus propósitos. Esa situación que te está embargando hoy, esa necesidad que tienes hoy, yo te preguntaría, ¿la estás poniendo en las manos de Dios para que Él sea el que tome el control? Porque sí, el Señor se espera hasta que nosotros dobleguemos completamente nuestro servicio y reconozcamos que no somos capaces en nuestras fuerzas de lograr nada, sino que debemos depender de Él en todo momento. Obedecer a Dios hace evidente su poder en nuestra vida. El sí de Pedro le permitió ser testigo de un milagro. Él pudo haber mirado su lista de cosas por hacer y decir, estoy demasiado ocupado. O podría haber enfatizado que era un pescador, pero Pedro aceptó la invitación y fue testigo del poder de Dios, primero en esa barca y después en su propia vida. Y te estoy hablando de un hombre que era sumamente enérgico, sanguíneo. Tenía esa característica de sanguíneo, ¿verdad? Para el que pueda tal vez no entender qué es eso, es de esa gente que reacciona de inmediato, ese tipo de sanguíneo que reacciona de inmediato ante la adversidad y explota muy fuerte, ¿verdad? Ese hombre que tenía esa característica se doblegó ante el maestro y le dijo, sí, voy hacia lo que me estás pidiendo, ¿verdad? Y fue un pescador de hombres. Aunque al principio refunfuñó. Claro. ¿Y cuánto lo hicimos algunos de nosotros, verdad? O lo seguimos haciendo. Pero bueno, la misericordia de Dios vino a nuestras vidas y cambió esas debilidades. La obediencia nos ayuda a entender a Dios y a nosotros mismos. Después de ver el milagro de las redes llenas, Pedro llegó a tener una nueva visión de quién era el Señor Jesús y de que Él era un hombre pecador. Por último, llegó a reconocer a Jesús como Cristo, nada diferente a nosotros, pecadores, algunos peor que otros, ¿verdad? Al final todo es pecado, pero dice la palabra que antes de la fundación del mundo ya Él nos había predestinado y bendito sea Dios porque nos llamó a ser parte de esto tan hermoso que es caminar con Él. Ahora quiero que vayamos a Mateo 16, del versículo 13 al 17. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hasta el 17 me dijo. El 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y yo quiero que tomes esta palabra hoy, que es una revelación que no es de carne ni sangre. Nosotros nos quitamos de toda carnalidad para que este mensaje sea de parte de Dios hacia tu vida y tomes la decisión de hacer lo que el Señor te está diciendo. Él está ahí, Él te está hablando. Tú estás escuchando esta prédica no por casualidad, sino porque el Señor te está diciendo algo especial en esta mañana. A través de la obediencia vas a ver muchos milagros y muchas cosas hermosas. Muchas veces no vemos a Dios obrar a nuestro alrededor porque nos dejamos influenciar por lo que los demás ven y dicen. Cuando tú y yo agudizamos nuestros oídos espirituales, podemos discernir lo que el Espíritu habla y entender su revelación para obedecer. Es abrir nuestros oídos espirituales, es poder entender que no es el hombre el que nos está diciendo las cosas, sino es Dios, y a través de esa revelación nosotros actuar para que sean traídos a sus pies muchos que hoy no le conocen. Es tan necesario que nosotros abramos esos oídos espirituales y hagamos la obra. ¿Qué pide Dios hoy? Te pregunto. Escuchar con atención, decirle sí y observar lo que Él hará en nosotros y a través de nosotros. Dios omnipresente y omnipotente, qué maravilloso es verte en todo. Continúa haciéndome crecer en esta certeza para que pueda vivir con gratitud y especialmente por tu gracia, tu gran amor por mí y tu constante presencia a mi lado.
Ese es Dios, un Dios omnipresente. Ahí donde estás y aquí donde estamos está con nosotros. Ese Dios omnipotente, ese Dios que se ha mostrado en cada una de las situaciones. Hoy tú desayunaste, hoy tú almorzaste, y eso es por la misericordia de Dios. En el mundo millones de personas no lo pueden hacer. De hecho, nosotros, Costa Rica es un país privilegiado en el que nosotros hacemos mínimo 3 comidas al día y lo vemos como normal. Aún más, he hablado con mi esposa sobre esto, qué normal para nosotros es abrir el tubo y tomarnos un vaso con agua, y esto es ya en este tiempo de muy pocos países que se puede hacer por la contaminación que hay. Nosotros vivimos en un paraíso, Costa Rica es un paraíso que nosotros no hemos evaluado, pero no hemos valorado, pero me pregunto hoy, ¿hemos sido tan obedientes como para merecer eso? Hemos hecho nuestro mayor esfuerzo al Señor para merecer todo esto, pero su gracia infinita nos lo da, ¿verdad? Aprovechemos que Él nos llamó, aprovechemos que Él se fijó en nosotros, aprovechemos el tiempo, el cual sí es muy corto por todo lo que está pasando, podemos deducir que estamos en tiempos finales, pero eso es la voluntad de Dios y dice que solo el Padre sabe, pero nosotros de momento te necesitamos, es muy necesario que nosotros activemos, nosotros empecemos a hablar de Jesucristo. Mira, si hay alguien que el Señor ya tiene para, en su inmensa misericordia, para que le conozca a Él, pero es a ti a quien te tiene para que lo traiga a sus pies, hoy en esta prédica yo te digo solamente obedecer, que es lo más importante. Sí, amén. Ahora, después de estas palabras que el Señor nos ha permitido compartir para edificar el cuerpo del Señor, entre esos nosotros, porque nadie es tan capaz como para decir que lo conoce todo y lo sabe todo. Nosotros estamos en un aprendizaje diario. Y si viene a nuestra vida un mensaje de salvación, es para que entre todos crezcamos y la hagamos florecer la palabra, para que esa semilla siga dando semillas y siga teniendo fruto y fruto en abundancia. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios justo, Dios verdadero, príncipe de paz. Soberano Señor, sí Señor, cerramos con estas palabras, Padre, que dice tu siervo Fernando. Padre, valorar la tierra que nos has dado para habitar. Valorar, Padre, todo lo que haces con nosotros. Padre, pero también evaluar, porque Él dijo evaluar, Señor. Si tenemos que evaluar todas las cosas buenas, Señor, que hay en nuestra vida. Todas las cosas que tú nos has permitido, Señor. Lo bueno y lo no tan bueno que nos ha edificado, que nos ha levantado. Señor, y queremos ser obedientes a ti, a tu palabra, a tu voz, Señor. Enséñanos a percibir nuestros oídos, Padre, para poder ser asertivos a la hora de que tú nos hablas. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres fiel y eres verdadero, por tu gran amor y tu infinita misericordia. Y que tu bendición venga a nuestras vidas, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Y reciban todos un shalom alejem en el nombre de Jesús el Mesías, el Santo de Israel. Bendiciones de lo alto.